Buenas noches a todos. Estamos ya por iniciar. Vamos a dar el preámbulo. Les explico la orden del día. Asimismo, algunas recomendaciones son utilizar audífonos, estar cerca de su módem en caso de que estén en una computadora, en una tablet o en sus teléfonos celulares para que la tecnología pues, nos pueda ayudar con el sistema de red. Y lo que vamos a realizar el día de hoy, primero les leeré algún fragmento, posteriormente presentaremos a nuestra ponente, una ponente magistral, que nos hablará del tema de leptospirosis crónica como una enfermedad desconocida. Posteriormente a ello, habrá un espacio para preguntas y respuestas, breve, por el tiempo también de nuestra ponente, y con eso concluiremos nuestra sesión del día de hoy. Es un gusto saber que cada vez somos más los médicos que nos conectamos, también saber que cada vez más médicos especialistas se interesan por esta área de la medicina regenerativa, si bien no es nueva, sino más bien va integrando el conocimiento de la medicina translacional y podemos hablar de procesos que son de laboratorio a la clínica o de laboratorio directamente al paciente. Entonces, es importante tener muchas estrategias y una de ellas, de las más relevantes en los últimos años, es en las enfermedades infectocontagiosas. La forma de atacar una enfermedad infectocontagiosa, el primer paso es el conocimiento. Entonces, yo he platicado ya también con algunos de ustedes y hemos regresado al tiempo de las penicilinas. A pesar de que tenemos antibióticos de amplio espectro, parece que estamos viviendo de manera cíclica, donde tenemos una resistencia bacteriana bastante importante, tenemos mutaciones génicas, mutaciones genéticas virales que cada vez nos hacen que el enemigo sea más difícil de competir. Entonces, y pareciera que la farmacéutica no está tan preocupada por este proceso, eh, y pues bueno, la densidad poblacional se puede ver afectada, como ya lo vivimos en la pandemia. Antes de leer el preámbulo y el currículum de nuestra ponente, quiero compartir la experiencia y por la cual también la hemos invitado de manera muy oportuna. Hace algún tiempo en un curso, la doctora Betty ha tomado muchos cursos también de medicina regenerativa, es una fiel creyente de la medicina regenerativa y practicante. Eh, en un curso me acuerdo que yo estaba hablando con un paciente por una lesión viral en el hígado, una hepatitis, y me dice, también sería bueno que lo abordaras y checaras si tiene leptospirosis crónica. Ahí empezó la charla. La verdad es de que nunca había visto un paciente con leptospirosis, o bueno, solamente uno, y ni siquiera lo había diagnosticado yo. Lo diagnosticó un médico internista, y cuando me dijo el paciente, es que me dice el internista que puedo tener leptospirosis, yo dije, no es común, no había escuchado ni siquiera en el hospital a alguien que lo tuviera, y dije, pero bueno, pues hágase los estudios, y salió positivo. Entonces, hoy entiendo que, por ejemplo, donde se sesgó fue en un tratamiento. El tratamiento no fue el adecuado para ese paciente, hoy que he tenido esa experiencia. Después veo a un paciente joven de 44 años de edad con una diabetes de difícil manejo, con todos los hipoglicemiantes que se imaginen, con el uso de insulinas. Y el antecedente importante es que el paciente se había resfriado y se había descompensado la glucosa. Entonces, en una plática con la doctora Betty, veo en los estudios y veo que aparece leucocitosis. Entonces, cuando empezamos a notar cambios en el sistema inmunológico, automáticamente pensamos en una infección, ¿no? Entonces, determinamos de acuerdo a la estirpe celular si es una infección bacteriana, si es viral o cómo se está manifestando, o si vemos un sistema inmunológico anérgico, sospechamos que pasó una enfermedad. En este caso, el paciente tenía leucocitosis, inicio empíricamente antibiótico, y de acuerdo a los síntomas, mando con la doctora Beatriz muestra de sangre y de orina, sale positivo para leptospirosis.
inicio tratamiento con doxiciclina y a la semana el paciente controla la glicemia sin cambio de hipoglicemiantes, sin insulina, y hoy lo tenemos en glicemias de 130 después de haber tenido glicemias de 600, 400 en ayuno, y hoy tenemos con glicemias de 130 solo con metformina. La metformina que yo utilizo es la de laboratorio Silanés, que son de liberación prolongada, entonces tengo como una afinidad a los medicamentos de liberación prolongada o a las dosis únicas, y más en pacientes que tienen vidas muy ajetreadas. Entonces, ese fue el hallazgo de los más importantes que yo he tenido, y por lo cual cuando empiezo a leer los artículos de la doctora Beatriz Rivas Sánchez, que si alguien sabe leptospirosis en México es la doctora, y, y veo que tiene publicaciones, que tiene capítulos de libro y mucha experiencia en este manejo, y nadie, incluso el paciente me comentó, dice, fui con los médicos que me trataban, dice, y nadie me creyó que con el tratamiento antibiótico haya mejorado la glicemia. Dice, no sé qué está pasando, pero hay que seguir estudiando leptospirosis. Por eso el título es una enfermedad desconocida. Muy bien. Entonces, esa fue la experiencia que tuve, y creo que podemos hacer muchas cosas. Uno de los lemas con los cuales nos hemos estado enfrentando o estamos haciendo aquí en el Centro Universitario del Cuidado de la Salud es que solo entre todos lo podemos todos. Somos ricos en experiencias, buenas y malas, y vale la pena compartirlo por el amor a la humanidad, por el amor a nuestros pacientes, y porque algún día, pues también nosotros seremos pacientes o algún ser querido, y necesitamos profesionales cada vez mejor capacitados. Necesitamos médicos que sepan mucho de muchas cosas y no médicos que sepan mucho de una sola cosa. Este fragmento que les voy a leer se llama Vida. Es del libro Un legado de amor para la nueva generación. Dice, permanezco sentado pensando qué fuerte es ser grande. Recuerdo en mi infancia lo admirable que fue aprender del ritual rutinario de todos los grandes. De pronto en mi mente se encuentra el pudor de la pubertad, los consejos de un gran amigo explicándome que la reflexión nos provoca madurar. Ahora me siento triste, pues no entiendo. ¿Por qué la rutina del día? ¿Acaso estamos muriendo? Solo entonces, y después de saciar esa mediocridad de complejo, me libero de lleno. Solo ahora que todo es amargo, aprecio lo dulce, pues no doy abasto de la gran valía que a diario recibo, esos pequeños detalles. La gente murmura contempladas mascaradas, la gente sonríe con todo carisma. Mis padres me obsequian su recarnación, me enderezan con sus consejos y me enseñan con sus errores. Ahora que observo, con gran desafío los grandes recuerdos, las nubes se bajan, mi mente se acopla, pues grande es el que sabe dar, el que aprende y no menos el que enseña esos pequeños detalles. Ahora de lleno comprendo teorías y sé cómo usarlas. Como ejemplo, murmuro, la relatividad es solo para principiantes y su buen uso solo para maestros. Entonces aprendo que el arte está en dar y nunca tomar. Termino sonriendo con gran esperanza, pues sé del misterio y ahora comprendo que vivimos. Este es un fragmento del ingeniero Víctor Hugo Martín Sánchez. Muy bien. Vamos a hablar ahora sí de nuestra ponente, que ya se encuentra también en sala. Pues ella es la doctora Beatriz Rivas Sánchez. Si ustedes teclean en Google Beatriz Rivas Sánchez y ponen leptospirosis crónica, van a aparecer los artículos, van a aparecer algunos de sus trabajos. Lo haré de manera fractada de su currículum porque es muy amplio. Aquí hubo un resumen y volveré a hacer un resumen. En México, en Ciudad de México, si alguien sabe inmunología, es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de donde la doctora realiza la maestría en inmunoparasitología. También fue profesora y auxiliar en investigación en el Departamento de Inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Realiza un doctorado en Ciencias en Patología Experimental en el CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional, y
Pues bueno, les voy a platicar aquí un poquito de ella. También estuvo en el Hospital General de México realizando investigación en laboratorio. Ha tomado diversos diplomados como psicoanálisis, neuropsicoanálisis, medicina regenerativa. Con nosotros también aprendió las infiltraciones en lesiones musculoesqueléticas y demás. Tiene experiencias personales que la han llevado a investigar más de la leptospirosis, como la hiperreactividad de la médula ósea, un caso de ella muy particular que le ayudó a trascender más en la investigación. Ha tenido diversas publicaciones en revistas internacionales, en libros de impacto, en México en Medigraphic, un estudio también hecho en Chalco de leptospirosis y también bastantes capítulos de libro. Entonces, si ya se encuentra la doctora Beatriz Rivas, le cedo la palabra para que pueda presentar su ponencia, agradeciendo su participación el día de hoy, su tiempo. Y doctora Betty, muchas gracias por estar Hola, aquí. buenas noches. Muchas gracias por compartir y esperemos que esto realmente sea un conocimiento que nos ayude a, a salvar más vidas, a salvar a nuestros pacientes y podamos entender mejor. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha Ok, un poquito bajita, perfecto. pero sí se escucha. Ok. Entonces voy a hablar un poquito más fuerte. Sí, muchísimas gracias, doctor, por esta invitación. Realmente estoy muy contenta de estar aquí y compartir este conocimiento sobre leptospirosis, que es verdad, es una enfermedad desconocida. Espero que podamos aprender mucho de ella y que podamos que pueda ayudarle las herramientas como para poder entender un poquito más acerca de esta enfermedad. Y con todo gusto, si en algún momento se requiere alguna otra información, con todo gusto, yo estoy abierta para dárselas. Entonces, voy a compartir pantalla para empezar. Ujú. Ahí está. Entonces, ¿qué es la leptospirosis? Empecemos ya. ¿Qué es la leptospirosis? La leptospirosis es una espiroqueta que pertenece al orden de los espiroquetales. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Voy a dar algo muy general para que vayamos conociendo lo que es la leptospira. Hablando ayer con Gloria, me comentaba que podíamos hacer una segunda sesión para resolver, para ver algunos casos. Por lo tanto, voy a avanzar lo más que se pueda en estas generalidades. Y en otra segunda sesión vamos a hablar un poquito más sobre tratamiento y algunos casos muy interesantes que nos pueden dar la pauta de la importancia de esta enfermedad. Perdón, nuevamente vuelvo a regresar. Decía que Leptospira es una espiroqueta perteneciente al orden de los espiroquetales, la cual consta de 4 familias importantes, 3 de ellas con géneros, con espiroquetas de importancia médica humana, como es Borrelia, la productora de la enfermedad de Lyme, Treponema, productora de la enfermedad de la sífilis y además de otras treponematosis, Braquispira, productora, está involucrada mucho en las diarreas crónicas y leptospira, la leptospira que vamos a tratar el día de hoy. Solamente voy a mencionar que existen 2 clasificaciones de esta espiroqueta. La primera clasificación, la más antigua y para mí la más importante, sería la hecha mediante anticuerpos monoclonales, la cual consiste en 2, o la cual describe 2 especies, que es Leptospira biflexa con 60 serovariedades y Leptospira interrogans sensulato con más de 250 variedades agrupadas en 24 serogrupos. De estos serogrupos, todos producen enfermedad, todos pueden incluso llegar a causar la muerte, pero la más importante es el serogrupo icterohemorragia, en donde se encuentran las formas más graves de la enfermedad, como el síndrome de Weil, que es la forma más conocida, es la que todo el mundo conoce y que desafortunadamente, si no hay un síndrome de Weil, pues nunca se piensa en una leptospirosis.
Aquí quiero mencionar que cuando vean Leptospira interrogans sensulatus significa que estamos hablando de la clasificación por anticuerpos monoclonales. Cuando veamos Leptospira interrogans sensu stricto, vamos a estar hablando de una genomoespecie clasificada mediante hibridación de DNA. Por este método de biología molecular se han descrito 23 genomoespecies. 10 de ellas son patógenas, 6 son intermedias y 7 son no patógenas. Entonces, para mí en lo particular, esto nos mete un poquito de ruido, especialmente las intermedias, y por eso yo prefiero manejar para la clínica la clasificación por serología, por anticuerpos o mediante anticuerpos monoclonales. A diferencia de otras bacterias, que generalmente estamos acostumbrados a decir fuente de carbono y energía, glucosa. Esta bacteria es diferente. Su fuente de carbono y energía son los alcoholes y la oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Requiere factores de crecimiento, muy importantemente el hierro. Requiere vitamina B1 y B12. Como fuente de nitrógeno tiene las sales de amonio, además de algunas peptonas. Y tiene un crecimiento óptimo en el medio ambiente entre 28 a 30 grados centígrados. Es muy sensible a la desecación, resiste la pasteurización, por lo tanto necesitamos servir el agua o los líquidos a ebullición por algunos minutos, pero aquí es algo muy importante. Puede sobrevivir a menos 20 grados centígrados por 100 días. Esto quiere decir que la podemos encontrar en el hielo. Su pH óptimo en el medio ambiente también es de 7.2 a 7.4, aunque son muy sensibles al pH ácido. Recordemos que la orina está por arriba de 5, de un pH de 5, por lo tanto puede subsistir muy fácilmente en este fluido orgánico. Son microaerofílicas ya que requieren oxígeno por abajo del oxígeno atmosférico. No sobreviven en agua salada, pero sí son viables en agua dulce hasta por 180 días. Esto quiere decir que pueden vivir en una botella de agua, en el tinaco, en la cisterna, alrededor de medio año. Y son viables en el suelo húmedo, básicamente lodos, por cerca de un año. Y esto es debido a que forma biofilms que le permiten tener un crecimiento críptico. Esto quiere decir que se alimentan de las propias leptospiras muertas. Por lo tanto, ellas van a llegar a morir hasta que se agotan todos los nutrientes. Leptospira proviene del griego spira, que significa espiral, leptos, que significa delgado fino. Y esto es porque es una bacteria muy delgada que mide de 0.1 a 0.2 micras de diámetro. Mide de 6 a 20 micras de largo e incluso más. Hemos llegado a encontrar leptospiras hasta de 50 micras de diámetro, de largo. Se divide por fisión binaria, es una bacteria considerada gram negativa y es muy difícil de teñir con los colorantes convencionales. Es por esto que no puede ser detectada fácilmente en cualquier laboratorio. Para poder ser detectada se requiere el uso de microscopios de campo oscuro. Presenta 1 o 2 ganchos terminales característicos de este género. Si podemos ver aquí la leptospira, en sus espirales, presenta 1 o 2 ganchos. Esto es muy importante como una característica diferencial, especialmente de Borrelia y de Treponema, que no presentan estos ganchos y que sus terminales son afiladas. Presenta 2 flagelos. Si observamos bien aquí, parecería que tiene un hilo que atraviesa todas las espirales. Estos flagelos internos, no son externos, son internos, le permiten tener una movilidad muy característica con un movimiento de rotación alrededor de su eje longitudinal y movimientos de flexión y traslación constantes. Estos movimientos es como si fuera le confiere un movimiento como si fuera un sacacorchos. Recuerden que el sacacorchos, al momento de estar girando, entre más giremos, más penetra al corcho. Entonces, este movimiento le permite a Leptospira tener un alto poder invasivo, que es parte de los factores de virulencia de esta bacteria. Además,
tenemos muchas enzimas, muchas proteínas que le van a conferir su poder de patogenicidad. Entre ellas tenemos, por ejemplo, proteínas quimiotácticas que van a atraer a la hemoglobina. Va a tener hemolicinas que van a obtener hierro a partir del grupo hemo de la hemoglobina. Si recuerdan, dijimos que ellas requieren hierro para poder subsistir. Van a tener proteasas como colagenasas, metaloproteasas y hialuronidasas, termolicinas, que van a degradar la matriz celular, pero muy importante, van a tener fosfolipasas y esfingomielinasis. Los fosfolípidos y los esfingolípidos los tenemos definitivamente en las membranas celulares. Por lo tanto, degradan las membranas celulares obteniendo ácidos grasos de cadena larga, que son su fuente de carbono y de energía más importante para esta bacteria. También en su superficie van a tener algunas proteínas de unión a diversas moléculas de su huésped, como por ejemplo, tenemos proteínas de unión que se unen a la fibronectina, lo cual le va a permitir la adherencia a los vasos sanguíneos, va a despertar una respuesta inflamatoria bastante importante y va a causar sangrados importantes en el lugar donde éste se encuentre. Van a tener, por ejemplo, elastina, proteínas que se unen a la elastina, lo cual le van a permitir la colonización a la piel. Y estas proteínas también están involucradas en la producción de hemorragias del endotelio vascular de los pulmones e incluso en el aborto. En la leptospirosis se dan los abortos y estos abortos pueden ser múltiples, a diferencia de Toxoplasma gondii, que solamente produce un solo aborto en vida. También tenemos algunas otras proteínas de unión que se unen al plasminógeno, por ejemplo, favoreciendo la degradación de la matriz extracelular. Si nosotros analizamos estas proteínas de unión, las enzimas, las toxinas que tiene leptospira, pues realmente ahí empezamos a entender por qué cuando la leptospira penetra y se disemina por sangre, puede llegar a todos los tejidos, a todos los órganos y sistemas, a todos los aparatos y sistemas, y puede invadir cada uno de los órganos. Tiene mucha afinidad por riñón, también tiene afinidad por pulmón, pero también puede afectar el endotelio, el hígado, los ojos, puede afectar los músculos, el aparato reproductor, el digestivo, el sistema linfático, la médula ósea e incluso el sistema nervioso. Entonces, es una bacteria dotada de un gran armamento como para poder llegar a todas partes y producir una gran cantidad de signos y síntomas, y es aquí donde empieza el problema de la leptospirosis. Prácticamente nadie cree que una sola bacteria pueda tener tanta sintomatología o pueda generar tanta sintomatología o tantos signos. Esta es considerada o es una enfermedad cosmopolita porque ha sido detectada en todas las regiones del mundo excepto en Antártida. La OMS estima una incidencia de 500,000 de casos anuales. Esta es una enfermedad de notificación obligatoria, pero a pesar de que es de notificación obligatoria, hay una gran subnotificación de casos, precisamente porque es una enfermedad que no se conoce. Hay mucho desconocimiento de esta y mucho de este problema es también por el diagnóstico, que no hay un diagnóstico preciso para detectar esta enfermedad. La mayoría de los casos notificados, además, corresponden a las formas severas de la enfermedad, es decir, la gran mayoría son aquellos pacientes que han llegado al hospital y sobreviven además, porque, como veremos más adelante, prácticamente los pacientes que mueren no son contabilizados dentro de la incidencia anual de casos. Es tan importante esta enfermedad que el Reglamento Sanitario Internacional, hasta antes del COVID, la tenía en el lugar número 10 de evento de naturaleza infecciosa más importante a nivel mundial. Llega el 11 y bueno, y la desplaza, llega el COVID y la desplaza al número 11. Para darnos cuenta, o para darnos cuenta de la importancia de esta enfermedad,
La Sociedad Internacional de Leptospirosis realizó una revisión sistémica de 80 estudios publicados en 34 países. De estos 34 países únicamente encontraron una incidencia anual de un poco más de 1 millón de casos, con 58.900 muertes cada año, es decir, con un 5.71% de mortalidad, que durante los brotes puede llegar hasta un 40%. Esto pues la sitúa como una de las principales, sino la más importante causa zoonótica de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, pues estas cifras subestiman la carga anual de casos y los pacientes en su mayor parte son diagnosticados como dengue, malaria y otras enfermedades, y tal como lo dijo el doctor Rivera, pues hay muchos fracasos en el tratamiento si pensamos en otra enfermedad y no pensamos en una leptospirosis. En México, lamentablemente, también tenemos una gran subnotificación de casos. En estos 14 años, en estos últimos 14 años, se han reportado un promedio anual de 300 casos y hasta la semana 38, es decir, hasta la semana pasada, se han reportado 184 casos de leptospirosis. Sin embargo, vuelvo a repetir, está grandemente subnotificada precisamente porque no se conoce la enfermedad, no se piensa en ella, porque hay muchas cosas que debemos rectificar, mucha información que debemos rectificar sobre la misma. Pero una de las causas por lo cual es muy importante es que afecta al hombre y a más de 50 especies de animales. Entonces no es raro pensar en su gran distribución, ya que afecta a mamíferos, aves y anfibios, aunque también debo decir que ya se han reportado en garrapatas, como hay mucha confusión entre enfermedad de Lyme y leptospira, hay un trabajo de Polonia en donde encontraron que las garrapatas están infectadas con leptospira y están transmitiendo la enfermedad y se está confundiendo con la enfermedad de Lyme. Dentro de los transmisores o de los reservorios involucrados en la transmisión de estas zoonosis más importantes, pues existen los animales o son los animales que están más en contacto con el hombre, como por ejemplo las mascotas, la fauna nociva, los animales de granja, y en el caso de los zoológicos, pues los animales salvajes que están ahí enjaulados. Se dice que el hombre es un huésped accidental, pero no. El hombre cada vez se está reconociendo más como un reservorio involucrado en la transmisión de esta zoonosis. Para mí, en lo particular, se habla mucho del perrito, como de los perros como un gran transmisor, pero para mí en particular el gato es quizá el transmisor más importante de la leptospirosis entre nuestras mascotas. Lamentablemente el gato no tiene una vacuna hecha no hay una vacuna producida contra el gato. Esperemos que pronto la saquen, porque una de las maneras de controlar esta enfermedad es precisamente con la vacunación de nuestros animalitos. Sí hay vacuna contra perros, sí hay vacuna contra los ganados porcino, ovino y bovino, pero no existe la vacuna del gato. Puede ser adquirida por contacto directo con orina, sangre o tejidos de animales domésticos o salvajes, así como de humanos infectados, o bien por el contacto de aguas o lodos contaminados con estos fluidos orgánicos. Por ejemplo, tenemos estos bloques de hielo que todos conocemos. Si sabemos que leptospira puede vivir 100 días a menos 20 grados centígrados, pues estos bloques de hielo pudiesen estar contaminados si se utilizaron aguas contaminadas con leptospira. Se dice que la leptospirosis se transmite en las latas. ¿Por qué? Porque las latas pueden ser orinadas por la fauna nociva que exista en los almacenes. Sin embargo, también hay que considerar que si se utiliza un hielo contaminado para enfriar esas latas, pues también el hielo, más que la lata, puede ser el causante de la transmisión de la enfermedad. Así también tenemos este problema cada vez más importante en las ciudades, en donde lamentablemente se orinan en una botella,
la botella la tiran al piso, pasa un carro, se rompe, puede salpicar alguna persona, algún animalito, o bien contaminar las aguas pluviales y de esta manera irse regando el agente etiológico. Puede penetrar a través de heridas, a través de piel erosionada o piel hidratada. Recuerden que cuando estamos mucho tiempo en el agua, la piel se hidrata, se reblandecen los tejidos y por aquí, por los factores de virulencia que ya vimos, puede atravesar más fácilmente la leptospira. Pero también penetra muy fácilmente a través de mucosa oral, conjuntival, nasal, faríngea y vaginal. Entonces, pues tenemos muchos mecanismos por los cuales nos están demostrando que su transmisión es fácil y que la podemos encontrar fácilmente. Dentro de los factores de riesgo tenemos precisamente los riesgos ocupacionales. Los veterinarios, los manejadores de animales, los agricultores, los carniceros y muchas otras profesiones son personas de alto riesgo, por lo tanto hay que utilizar una ropa adecuada, guantes, botas para poder trabajar a todos estos animalitos o poder trabajar en la colecta, por ejemplo, del arroz. Tenemos también que se puede, como factor de riesgo, tenemos a las actividades recreativas. Decíamos que leptospira puede vivir durante 6 a 1 año en aguas, sobre todo en los ríos de agua lenta, en donde en las orillas de este río hay tierra, hay lodo, pues aquí podemos encontrar a la leptospira. Y si hay una persona que está mucho tiempo sentada en la orilla, tiene alguna lesión o bien tiene un problema, porque aquí también voy a meter una cosa, necesitamos que nuestro sistema inmunológico esté un poquito dañado para que esta leptospira nos pueda ocasionar un problema grave. Tenemos también la exposición en el hogar. Las madres que limpian sin guantes, pues están muy expuestas a adquirir a la leptospira y poderse enfermar. También tenemos exposición involuntaria, como en este caso, las grandes inundaciones que hoy en día nos están aquejando. Tenemos que muchas personas no quieren salir de sus casas porque no quieren cuidar sus cosas y por lo tanto permanecen mucho tiempo en esta agua donde se pueden contaminar de leptospirosis. Cuando estas aguas bajan, pues hay lodos, en estos lodos permanece la leptospira y si sigue lloviendo, pues estos lodos van a mantenerse húmedos, no se van a secar y el riesgo de la infección de la leptospirosis queda ahí latente. Es por ello que desde hace ya muchos años se ha hablado de que la leptospirosis es una enfermedad reemergente, sobre todo porque siendo un problema de salud pública, porque es un problema de salud pública en aumento y que está evidenciado por el marcado incremento de su incidencia y la aparición de múltiples brotes en todos los continentes. Como podemos ver, esto es de este año, en donde las inundaciones están en toda Europa, en Eslovenia, en Grecia, en Italia, y por lo tanto hay cada vez más número de personas que puedan estar en riesgo de contraer esta enfermedad. Así, el libro de medicina interna de Harrison define a la leptospirosis como una enfermedad zoonótica de importancia mundial, cuyo evidente resurgimiento se ilustra en los brotes recientes en todos los continentes. La enfermedad se debe a especies patógenas de leptospira y se caracteriza por una amplia variedad de manifestaciones clínicas que van desde la infección asintomática hasta la fulminante y letal. En su forma leve, la leptospirosis puede manifestarse con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. La leptospirosis grave, caracterizada por ictericia, disfunción renal y diátesis hemorrágica, a menudo se denomina síndrome de Weil.
con o sin ictericia, la hemorragia pulmonar grave se reconoce cada vez más como una forma de presentación grave de la enfermedad. La leptospirosis tiene un periodo de incubación de 2 a 30 días. Puede ser asintomática o subclínica y aquí empiezan los problemas. Tal como sucede en el COVID, sabemos que el COVID también puede ser asintomático o subclínico, pues la leptospirosis también puede ser asintomática o subclínica, por lo tanto su incidencia es totalmente desconocida. Estos casos solamente se van a detectar durante los estudios de caso y durante los estudios epidemiológicos. Por ejemplo, hicimos hace algún tiempo un estudio de la prevalencia de leptospirosis en una región de Yucatán y obtuvimos una alta prevalencia, obtuvimos una prevalencia del 87%, que es bastante elevada. Hicimos otro estudio en trabajadores de campos petroleros de Tabasco y encontramos una prevalencia del 73.83%, que es también muy elevada. Y también se realizó un estudio en los niños del Valle de Chalco de entre 9 y 11 años y encontramos que ya el 50.9% de estos niños ya estaban infectados con leptospira. Esto quiere decir, nos está dando una idea de que la leptospira es mucho más importante de lo que se piensa y que definitivamente 300 casos al año reportados pues se quedan muy por debajo de la incidencia real de esta enfermedad. Por otro lado, la leptospirosis sintomática puede ser anictérica, es decir, no cursar con ictericia, y esta comprende el 90% de los casos. Esta enfermedad es muy pleomórfica, por eso, como les mencionaba anteriormente, no se piensa en ella, no se cree que pueda producir tantos problemas, pero en verdad que sí las está produciendo. Puede producir fiebre, cefalea, mialgias, náuseas, vómito, diarrea, vértigo, meningitis, rash, sufusión conjuntival, postración, etcétera. Son muchísimos la sintomatología y los signos que se presentan en estos pacientes que no son ictéricos y que están presentando síntomas de leptospirosis. Por lo regular, los síntomas, cuando inician, pueden ser confundidos a un cuadro gripal. Cuando tenemos gripa, pues nunca pensamos que pueda ser leptospirosis, excepto cuando tenemos o estamos en contacto con un animalito o con una persona enferma, gravemente enferma, y que se le haya diagnosticado la enfermedad. Pero aún así hay mucha resistencia a creer que leptospira puede estar involucrado en un simple cuadro gripal. Hace algunos años hubo un brote muy importante en donde se describió que después de que estos pacientes enfermaban de cuadro gripal, en 1 a 6 días podían desarrollar una neumonía y de aquí evolucionar a una fiebre hemorrágica pulmonar, en donde se produce una hemorragia pulmonar muy profusa, y una falla multiorgánica. El paciente puede morir en menos de 72 horas, es decir, que es fulminante. Es una enfermedad muy fulminante y por lo tanto, ante la sospecha, se debe instaurar el tratamiento inmediatamente. Este es otro problema muy grave para la notificación de casos, ya que para considerar que realmente fue caso, hay que confirmar el caso. Y el problema es que no tenemos diagnósticos rápidos que nos puedan confirmar el caso, como veremos más adelante. También nos enfrentamos a otra forma nictérica que es la neuroleptospirosis. Aquí puede el paciente presentar alteración de estado de conciencia, hemorragias cerebrales, arteritis, infarto cerebral, puede ocasionar parálisis, convulsiones, coma. También puede generar cuadros psicóticos y maniáticos, depresión e incluso ideación suicida. Y realmente son muy raros los casos que se han detectado porque hay alguien que piensa en leptospirosis, pero pues aquí hay muchos problemas de subdiagnóstico o de diagnósticos perdidos de leptospirosis.
La forma clínica más aceptada a nivel mundial es la forma sintomática, pero como podemos ver, solamente se da en el 10% de los casos. Puede ir desde un cuadro clínico leve, similar a la hepatitis, pues el paciente se puso amarillo y ya, o presentó dolor de cabeza, un poquito de fatiga, algún síntoma de los que ya referí anteriormente. Sin embargo, el paciente puede entre 3 a 5 días evolucionar a una enfermedad de Bayer. Esta es la forma más reconocida a nivel mundial y solamente en el 10% de los casos ictéricos, es decir, en el 1% de los casos sintomáticos reportados, van a llegar a enfermedad de Bayer. Entonces, cuando la mayoría, cuando se habla de leptospirosis, todos quieren ver una enfermedad de Bayer y no es así. Aquí hay un gran problema por el desconocimiento de todo lo que les platiqué anteriormente. La enfermedad de Bayer es de instalación brusca, hay ictericia, fiebre, dolor de cabeza, muscular, conjuntivitis, náusea, vómito, diarrea, constipación, hasta llegar a un fallo multiorgánico y el paciente puede morir en 5 días. Volvemos a insistir, ante la sospecha se debe instaurar el tratamiento inmediatamente. Instaurar el tratamiento inmediatamente también va a ser un problema que no nos va a permitir el poder confirmar el caso y por lo tanto ese caso queda desechado desde la base de datos epidemiológica. Para ver esto de manera global, tenemos este pastelito en donde estamos mostrando, todos estos son los casos de detectados de leptospirosis aguda. Tenemos que el 90% son anictéricos, del 20 al 70% van a presentar alguna afección pulmonar, solamente el 10% van a presentar ictericia y de este 10% el 1% síndrome de Bayer, de los cuales una pequeña proporción muere a los 5 días. Otra proporción que puede ser anictérica o ictérica puede desarrollar fiebre hemorrágica pulmonar que ocasiona la muerte en 3 días. Se dice desde hace muchísimos años que los pacientes que presentan una leptospirosis aguda quedan con secuelas. Es decir, el Centro de Información de Leptospirosis del Reino Unido dice que estas secuelas pueden ser dolor de cabeza, náuseas, dolor de ojos, de senos paranasales, uveitis, fatiga, depresión, cambios psicológicos, encefalitis parainfecciosa, síndrome obsesivo compulsivo. Sin embargo, ¿realmente son secuelas? Cuando a estos pacientes se les da antibiótico, los pacientes empiezan a responder. Esto quiere decir que realmente no son secuelas. Y recordemos que cualquier enfermedad que evoluciona más allá de los 3 meses prácticamente se vuelve crónica. Y en la leptospira, así como en el COVID, vuelvo a repetir, pues también tenemos nuestra leptospirosis crónica, la cual en algunos casos se puede agudizar, se parece mucho al síndrome de Bayer, pero a diferencia, o al síndrome hemorrágico pulmonar, pero a diferencia de la leptospirosis aguda, el paciente puede morir semanas después. Sin embargo, vuelvo a repetir, aquí hay un grave problema diagnóstico que vamos a ver más adelante. Así, la leptospirosis humana crónica se define como una enfermedad multiorgánica de evolución crónica, clínicamente polimorfa, que oscila desde prácticamente asintomática hasta cuadros muy graves que pueden conducir a la muerte, particularmente cuando se agudiza. Habitualmente se inicia en la niñez. Como lo vimos con los niños de Charco, pues ellos ya están infectados de leptospirosis. Presenta una gran diversidad de cuadros clínicos, como podemos ver en estas fotografías. Puede presentar fatiga crónica, puede presentar hepatitis. A esta paciente ya le habían hecho la histerectomía, le habían quitado el vaso, le habían quitado la vesícula biliar y no le encontraban qué era lo que tenía y empezó a mejorar después de que se le dio el tratamiento contra leptospira. Puede producir lesiones, microinfartos,
puede producir uveitis importantemente o confundirse con enfermedades como la enfermedad de Chagas porque también produce cardiomegalias. En el Hospital General ya hace un buen tiempo, un poquito más de 20 años, cuando empezamos a estudiar esta enfermedad, hicimos un estudio de los pacientes que no respondían satisfactoriamente al tratamiento. Encontramos muchos de estos pacientes, la gran mayoría, presentaban enfermedades infecciosas que eran diagnosticados como dengue, enfermedad de Bile, tuberculosis, etcétera, no respondían al tratamiento y sin embargo, cuando se les dio tratamiento contra leptospira, empezaron a responder. También tenemos enfermedades hematológicas como leucemias, como púrpura trombocitopénica, enfermedades oftalmológicas como uveitis, retinitis, pastranitis. Aquí generalmente son niños los que nos llegaron con las enfermedades oftalmológicas. Los padres decían que los niños no eran aplicados, eran burros, los sentaban hasta atrás del salón y una vez que fueron diagnosticados y tratados, muchos de hecho o varios de esos niños fueron incluso abanderados, es decir, que pues si se trata una enfermedad que puede producir fatiga crónica e incluso problemas cognitivos, pues los niños al sentirse sanos pueden trabajar mucho mejor. Tenemos enfermedades idiopáticas, insuficiencia renal, cirrosis hepática, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, enfermedades que no están siendo controladas tan fácilmente después del tratamiento de leptospira, empiezan a responder satisfactoriamente a sus tratamientos. Depresión, cardiopatías como enfermedad de Chagas, diabetes como lo mencionó el doctor Raúl Rivera, e incluso la fibromialgia. La fibromialgia responde muy bien, los pacientes responden muy bien al tratamiento de leptospira, pero también pues debemos de considerar el daño previo que estos pacientes ya están sufriendo que los llevan a agravar su enfermedad. La Organización Mundial de la Salud tiene en sus normas técnicas para el diagnóstico de la leptospirosis aguda como el método más recomendado, que es un método presuntivo, la serología por microaglutinación de placa. De hecho, esta es la prueba de oro para todo el mundo. Se dice que un título igual o mayor de 1 a 100 es positivo, pero cuando hay una seroconversión 4 veces mayor al título inicial, es cuando se dice que es caso confirmado, es cuando realmente se reconoce como notificado el caso, pero tenemos el inconveniente de que debe ser estos cuatro, aumento, este incremento de la seroconversión debe ser tomado o puede ser realizado en una segunda muestra tomada 10 días después. Si estamos hablando que nuestro paciente puede morir de 3 a 5 días, pues realmente se están descartando muchos casos de leptospirosis y de ahí viene el grave problema de la subnotificación. La norma oficial mexicana nos dice que la serología se hace a partir de una titulación de 1,80. Repite que la seroconversión debe ser 4 veces mayor al título inicial 10 días después y que hay una evidencia diagnóstica en una muestra única de 1 a 1280, con un título de 1 a 1280. Sin embargo, muchos pacientes no llegan a estas titulaciones. Ahí es otro problema grave de notificación. Y aquí, muy importante, una serología negativa en fase temprana no excluye la infección. Este es un cuadro que me gusta muchísimo porque lo he visto que lo han presentado muchísimos investigadores, tanto a nivel nacional como internacional, y que para mí me queda muy clara la representación o la existencia de la leptospirosis crónica. Se dice que la leptospirosis aguda tiene 2 fases, una fase aguda y un estado
de una fase inmunológica en donde empieza el paciente a entrar en un estado de convalescencia. Se dice que una respuesta normal de producción de anticuerpos inicia después de 5 días, llega a un máximo y se mantiene ahí varias semanas, meses, y empiezan a declinar los títulos incluso años después. Se dice que si los pacientes reciben un tratamiento temprano, pues los títulos de anticuerpos se quedan a un nivel bajo. Entonces aquí tenemos otro problema. Si quedan a títulos por abajo de 1 a 100, pues nunca vamos a poder confirmar el caso y por lo tanto nunca se va a poder notificar o nunca va a entrar dentro de las estadísticas de incidencia de la leptospirosis. Y tenemos un tercer grupo que son los pacientes anamnésticos. Esto quiere decir que no logran desarrollar un sistema inmunológico y por lo tanto no pueden producir anticuerpos. Si nosotros sabemos, más bien nosotros sabemos, además, que la leptospira no induce una protección inmunológica a largo plazo. Las vacunas que les ponemos a nuestros perritos prácticamente pierden su efectividad protectora en alrededor de 4 meses. Entonces, no podemos tener títulos muchos meses o años después en estos pacientes. Entonces, también debemos de considerar que la microaglutinación en placa, que es básicamente la prueba que se utiliza para la confirmación de caso, detecta prácticamente anticuerpos de clase IgM y que el promedio de vida de los anticuerpos IgM es de 30 días. Por lo tanto, pues no podemos confirmar o no podemos justificar la presencia de anticuerpos meses o años después de que el paciente se enfermó. ¿Cómo sí se puede justificar? Pues precisamente el reconocer que la leptospira puede continuar en el cuerpo, puede seguir activando la respuesta inmunológica, produciendo anticuerpos y por lo tanto también dañando a su huésped y produciendo enfermedad. Por lo tanto, ¿cómo se hace el diagnóstico? Si es tan difícil, ¿cómo se hace? Pues es muy importante tomar en cuenta la historia clínica completa. Hay que hacer una exploración física del paciente y hay que irse desde el inicio de la vida. Es decir, saber cuáles son las enfermedades de la infancia. Muchos pacientes tuvieron hepatitis, algunos confirmados por laboratorio, otros no. Entonces, tenemos que hacer una historia clínica completa porque, como lo mencionamos en el concepto de leptospirosis humana crónica, la enfermedad puede adquirirse desde la niñez. Las pruebas de laboratorio de las que echamos mano, pues es la microscopía en campo oscuro de sangre, orina y otros fluidos, que tiene la desventaja que debe de ser personal altamente preparado para reconocer a las leptospiras en estos fluidos orgánicos. Se requiere hacer tinciones con sales de plata e inmunohistoquímica, que lamentablemente pues no hay laboratorios que la hagan. Se habla mucho del PCR, pero aquí voy a citar las palabras del doctor Ben Adler, un gran leptospirólogo, inmunólogo, biólogo molecular, que ya está retirado, y que alguna vez en un congreso internacional, en una discusión de si el PCR servía o no para el diagnóstico de la leptospirosis, él dijo con sus sabias palabras, el PCR no es la albacea albacea, perdón, no es lo más grande para el diagnóstico de la leptospirosis, pero debe ser tomado como una prueba más que puede sumarse a las pruebas diagnósticas para esta enfermedad. El cultivo no es adecuado porque no se cultiva tan fácilmente. Además de que no se cultiva tan fácilmente, podemos tener cultivos positivos hasta 2 años después de que han sido sembrados los medios de cultivo. Las pruebas serológicas que se utilizan, ya decía, la microaglutinación en placa, que es la prueba de oro,
la inmunofluorescencia indirecta, que lamentablemente no se hace en los laboratorios por la gran complejidad que tiene esta prueba, no tanto por el desarrollo de la técnica, sino más bien en la lectura. La verdad es que es muy pesada la lectura de esta prueba, por lo tanto se prefiere más las pruebas de ELISA. Sabemos que títulos mayores de 1,80, tal como lo dice la norma técnica mexicana, nos van a estar indicando una leptospirosis aguda, pero la leptospirosis crónica siempre o en su mayoría va a presentarse en títulos bajos, títulos mayores iguales de 1,20 e incluso un poquito más bajos. Entonces, no tenemos una prueba 100% efectiva para el diagnóstico de la leptospirosis y no hay laboratorios que hagan las pruebas bacteriológicas que nos puedan ayudar mucho para la confirmación de caso. Aquí tenemos algunos ejemplos de la observación de campo oscuro en sangre. Estos son los glóbulos rojos. Aquí tenemos a la leptospira. No sé si le alcancen a ver que tiene sus dos ganchitos. La voy a hacer un poquito más grande porque creo que está muy pequeña. Se logra ver sus ganchitos. Aquí tenemos otra sangre que también están los glóbulos rojos y aquí tenemos a la leptospira moviéndose entre los glóbulos rojos. Así es como lo logramos detectar. No se ve muy bien porque la videograbación no nos permite ver la definición que tenemos cuando las estamos observando directamente al microscopio. Tenemos la inmunodetección, ya sea mediante inmunohistoquímica o mediante inmunofluorescencia. Aquí están los glóbulos rojos, las leptospiras, aquí las detectamos con anticuerpos específicos y aquí tenemos glóbulos rojos, no sé si se vean aquí rojos, y las leptospiras fluorescen por la presencia de anticuerpos fluorescinados específicos para leptospira. Tenemos la tinción mediante impregnación argéntica, es decir, con sales de plata, tanto en médula ósea como en pulmón. Tenemos la microaglutinación en placa, como la podemos observar aquí, que generalmente es así como lo observan en la mayoría de los laboratorios. A mí me gusta más observarla a mayores aumentos, donde vemos que hay perfectamente bien las leptospiras se están aglutinando. La inmunofluorescencia indirecta para mí es el mejor método diagnóstico, ya que es sumamente, además de ser específica, es muy, muy sensible, por arriba de la sensibilidad que tiene la ELISA. Lamentablemente es una prueba muy difícil de realizar y por lo tanto ya no se realiza. Anteriormente nosotros la realizábamos, pero por situaciones legales ya no la hemos podido realizar. Este es un trabajo que se presentó en una reunión internacional de leptospirosis, que fue en donde presentamos 4 métodos diagnósticos de leptospira y aquí tenemos la microaglutinación en placa como la usa la norma técnica, que es a títulos de 1/80. Esta es la impregnación argéntica, la inmunohistoquímica y la observación en campo oscuro. Como pueden observar, las técnicas de observación directa pues son técnicas bastante sensibles a comparación de la microaglutinación en placa. Tenemos el PCR, que no está estandarizado básicamente para una leptospirosis crónica. En la literatura existen múltiples estudios que van a detectar que van a tener una sensibilidad desde el 26% hasta el 100%. Pero estos trabajos del 100% pues van a depender de las condiciones y de la muestra que se tomó para hacer este estudio. Y el cultivo, como decíamos, es muy difícil de realizar. Nosotros logramos 14 cultivos que fueron enviados al Laboratorio Internacional de Leptospirosis en Holanda y fueron tipificados como Leptospira interrogans serovar pomona. Cabe mencionar que este serovar está muy involucrado en la leptospirosis crónica en animales.
Se debe de hacer también un diagnóstico diferencial. Aquí la norma técnica nada más nos habla del dengue, paludismo, brucelosis, pilonefritis, hepatitis viral, meningitis, encefalitis, toxoplasmosis, neumonía e influenza, perdón. Yo agregué enfermedad de Lyme y ahora COVID-19, porque si bien es cierto que puede parecer la sintomatología, también es cierto que puede incrementar la sintomatología, COVID puede incrementar la sintomatología de leptospira y agravar a nuestros pacientes. Ahora, en la pandemia, tuvimos que pacientes que aparentemente ya estaban siendo controlados de leptospirosis, le dio COVID y se nos fueron para abajo, presentando problemas inflamatorios muy, muy importantes. Rápidamente que me gustaría platicar más cuando presentemos los casos, podemos decir que para el tratamiento de la leptospira, lo más importante son las penicilinas y las tetraciclinas, como la doxiciclina y la minoxiclina. Aun cuando se dice que se debe de dar al paciente con leptospirosis aguda de 7 días de tratamiento, realmente nosotros hemos visto que el tratamiento debe de ser tan largo, incluso por arriba de 30 días. Y pues ya con esto damos por terminada esta explicación. Espero que haya yo cumplido con el objetivo de interesarlos en esta enfermedad, de compartirles el conocimiento que yo tengo sobre esta enfermedad y pues no sé si tengan algunas dudas o algunas preguntas que quisieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Betty. Vamos a permitir un par de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o igual alguna experiencia ya con leptospirosis, pues este es el momento que podamos aprovechar a la doctora Beatriz Rivas. Muchas gracias. Hola, hola. Adelante. Hola, buenas tardes. Doctora Betty, muchísimo gusto en saludarla. Soy Luz Elena Vela Baena de Zacatepec, bueno, del Hospital General de Cojutla actualmente. Pues quiero felicitarla, una excelentísima presentación y como Muchas siempre gracias. su trabajo pues excelente y con una gran ayuda. Tuve la oportunidad, tengo la oportunidad y el honor de conocer a la doctora Betty, haber trabajado con ellos y con el doctor Velasco. De verdad, es increíble y es tan importante este cuadro de leptospirosis crónica y tan difícil que se enfrenta uno a la gran mayoría de los compañeros médicos que no creen, no, o sea, no consideran que pueda ser importante, siendo que es un grave problema de salud pública al que nos enfrentamos. Desafortunadamente, no tenemos la herramienta de confirmación con el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que es el que nos rige, y que nos pide titulaciones sumamente elevadas desde la primera dosis, desde la primera muestra que se toma. Entonces, para tomar la segunda muestra, que tiene que ser 4 títulos mayor, pues es casi imposible obtener esas titulaciones. En el hospital en donde trabajamos, hicimos varios estudios con el apoyo de la doctora. En ese tiempo, pues con el laboratorio estatal, nos confirmaban como dice la doctora, ¿no? Daban 80 la primera y 4 títulos más la segunda, y tuvimos varios pacientes positivos, incluso algunas embarazadas que habían tenido antecedente de abortos, recibieron su tratamiento y lograron después un embarazo. Sin embargo, las titulaciones las subieron muy altas y actualmente pues permanecen así altas desde la primera dosis. Entonces, como que eso desmotiva, y porque pues todos los pacientes que vemos, pues la gran mayoría no salen negativos, aunque uno ve y pues sabe la exposición que tienen. Y pues díganme ustedes si no tenemos un grave problema de salud pública. Muchas de nuestras localidades, nuestras comunidades están prácticamente cerca del campo, están expuestos, las casas no están selladas totalmente,
y hay una presencia increíble pues de roedores, pues tienen gatitos para combatir los roedores, entonces es un problema realmente grave. Pero cuando la conocemos, cuando hemos tenido experiencias con ella, pues estamos como más alertas, estamos como más alertas y pues la tenemos presente y lo importante es eso, conocerla, saber que está y sospecharla. Y pues doctora, nuevamente agradezco infinitamente la invitación para escucharla y pues es un gusto y un honor de tener el contacto con usted y escucharla y pues nos llena de orgullo tener médicos como usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Yo, Me han doctora llegado Guadalupe algunos Vargas, grupos. puedo preguntar. Claro, permítame tantito. Han Sí, llegado gracias. algunas preguntas directamente a los grupos que nos ayudan a dar atención. Y una de las preguntas es, ¿cómo enviar la muestra al laboratorio? ¿Qué costo tiene? Y para las personas que no residen en la Ciudad de México, ¿podrían hacer llegar su muestra y usted darles atención? Y una última pregunta que nos dice, ¿cuál es el tratamiento que usted recomienda para esta entidad? Ok. Para las muestras, hasta hace principios de año todavía nosotros le estábamos trabajando mediante inmunofluorescencia. Por cuestiones de, la verdad, de COFEPRIS, tuvimos que migrar esta prueba hacia un laboratorio de referencia internacional, es un laboratorio particular. Estamos haciendo ya la ELISA, dejamos de hacer la inmunofluorescencia y hay un laboratorio, ese mismo laboratorio tiene una toma de muestras aquí en la Ciudad de México. No sé, se podría compartir la información de ese laboratorio. ¿Puedo decir el nombre, doctor? Sí puede. Ok, es BP Lab, se llama así. Tiene dos sucursales, una en La Viga y otra en Azcapotzalco, por Azcapotzalco. Entonces, para los residentes de la Ciudad de México o que puedan venir a la Ciudad de México, pueden acudir a ese laboratorio para la toma de muestras. Y bien, para las personas que están fuera de México, me las pueden enviar, yo les daría la dirección si se ponen en contacto conmigo y yo las llevo directamente a ese laboratorio para que se registren y se pueda realizar el estudio. El costo, me preguntaron, prácticamente sí está un poco cariñoso, está por arriba de 2,500 pesos. ¿Y cuál era la otra pregunta, doctor? Se me fue. Tratamiento recomendado. El tratamiento, perdón, sí. El tratamiento inicial siempre va a ser penicilina y tetraciclinas. Siempre es importante utilizar doxiciclina en un inicio porque la aminociclina puede darnos problemas de reacción terapéutica. Minociclina atraviesa barrera hematoencefálica, entonces si el paciente tiene a la leptospira en sistema nervioso puede generar un problema que pueda asustar al paciente. Entonces, el tratamiento con el que siempre empezamos es penicilina, doxiciclina, y el tratamiento para la leptospirosis crónica no es de 10 días ni de 30 días. El tratamiento para la leptospirosis crónica es de meses, puede ser de 8, 9, 10, un año, o incluso hay pacientes que se van hasta más de 2 años. Y no siempre es penicilina, doxiciclina, sino que se le van rotando una serie de antibióticos que van a permitir eliminar o sacar a la leptospira donde se encuentre escondida y, y le pueda pegar a esta leptospira. Además, es muy importante, muy importante fortalecer el sistema inmunológico y también trabajar mucho en el sistema nervioso, básicamente en las emociones. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo que le pega al sistema límbico nos ocasiona una inflamación y por lo tanto una inhibición del sistema inmunológico. Entonces hay que trabajar mucho al paciente, además de que son pacientes con leptospirosis crónica que nadie les cree, que vienen de un peregrinar entre médicos y médicos
y una gran diversidad de tratamientos, pues hay que trabajar psicológicamente con ellos. Y aquí hay una cosa bien interesante. Hay muchos pacientes que nos llegan con ya tratamientos de medicina regenerativa y funcional que no han sido 100% efectivos. Lo que hemos encontrado es que una vez que se trata leptospira, estos tratamientos les va de maravilla con estos tratamientos. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Por ahí había una doctora que quería hacer alguna pregunta. Este es el momento. Doctora Adelante. Guadalupe Vargas, muchas gracias, doctora Betty. Ha sido una exposición pedagógica hermosa, sencillísima. Y mi pregunta es, si son alérgicos a la penicilina, ¿qué se hace? Bien interesante pregunta. Resulta ser que muchos pacientes se piensan alérgicos a la penicilina porque se les ha puesto penicilina y hacen una reacción. Hay que determinar si realmente es una alergia o es una reacción de tipo Yaris-Alzheimer, que es una reacción precisamente a la liberación masiva de leptospiras cuando se mueren. Es decir, si un paciente tiene leptospira, se les da penicilina, empieza a morir, empieza a soltar toxinas al medio, a todo, bueno, por todos lados, y el sistema inmunológico se aloca, es decir, se vuelve loco y nos da estas reacciones tipo Yaris-Alzheimer. Entonces, cuando un paciente nos refiere que es alérgico a la penicilina, hay que empezar a tratarlo con doxiciclina y ya después de 2 meses de tratamiento, hacerle una prueba de sensibilización a la penicilina. Si la prueba es positiva, pues no se le da penicilina. Si es negativa, se le puede aplicar a la penicilina y siempre con la primera aplicación con un corticoide como por ejemplo la dexametasona. Y si es alérgico a la penicilina, hay otros tratamientos que espero que en la próxima, si podemos hacer la próxima reunión, ahí les daría otras alternativas o les daríamos otras alternativas de tratamiento en caso de la alergia a la penicilina. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Doctora, muchas gracias, doctora. doctora Betty, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación. Te Hay tenemos un dos paciente, opciones. perdón, hay un doctor Allende que desde hace rato quiere hacer una pregunta. No sé si la quiere hacer rápido. Marco Sí, Allende. sí, Ya muchas va con la gracias. Muchas gracias. Mire, sí viví en Chalco y a pregunta. veces no sé si es por soy médico veterinario, Ujú. no sé si es por el descontrol de la fauna local o por el acceso al que tienen los niños en el agua del lago de Chalco. Entonces ahí habría que ponerle atención, ¿verdad? Eso no es lo Claro, único que le iba a comentar, sí, porque las fuentes pues son muchas. Ya, le agradezco claro. mucho y una felicitación. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, es algo que se debe de estudiar. Perdón, doctor, claro. Perdón. Sí. Adelante, muchas gracias. Agradecemos la participación también de la gente que se atreve a preguntar. Muchos nos saturan los chats haciéndonos preguntas. Entonces, esperemos que cada vez sean más los que se atrevan a preguntar y que también enciendan su cámara, ¿no? Para que nos Eh, podamos conocer. Disculpe, ¿puedo realizar una Adelante, pregunta? adelante. Sí, buenas noches. Mire, Buenas muchas gracias, doctora, por su, eh, por, eh, por compartir sus conocimientos. Yo soy oftalmóloga y sí me Ujú, interesaría, por ejemplo, para poder enviar a los pacientes cuando tenemos la sospecha de una uveitis, ya ve ujú. que pues son diferentes etiologías, donde realmente, ya había dicho el laboratorio, no le escuché muy bien, pero ¿dónde lo podríamos enviar o para descartar la enfermedad? Y como les comentaba hace rato, este es ABP Laboratorio. Yo creo que si se podría compartir la dirección y los teléfonos en el chat Ok, para que los tengan y con todo gusto podemos, bueno, yo ya no tengo acceso a la toma directa, más que para recibirlos en caso de envíos foráneos, pero ok. ahí podríamos hacerlo y con todo gusto lo hacemos, doctora. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Tenemos dos peticiones para la doctora Betty. Una es si nos permite compartir su contacto vía chat para quienes Claro. tengan
algunas inquietudes o quieran asegurar eso de las muestras, pues sea Claro directamente que sí. con. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Y la siguiente invitación es para si dentro de 15 días nos pudiera apoyar también con otra plática, un caso clínico de leptospirosis que nos pudiera compartir para seguir adentrando en este tema y aprovechar también, como lo mencionó hace un momento, ha habido pacientes que se les ha realizado medicina regenerativa, no han obtenido los resultados esperados y prácticamente es como pegarle a una piñata con los ojos cerrados, entonces no conocían al enemigo. Entonces, esa es nuestra invitación para Claro que dentro de sí, 15 doctor. días. ¿Sí? Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estaré. Ujú. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los participantes. Gracias a la gente del staff que hace posible estas reuniones del Centro Universitario al Cuidado de la Salud, quienes están haciendo ahora toda esta logística. Gracias por apoyarnos, licenciado Rainier, licenciada Gloria. Pasen una excelente noche. Hasta luego.